Bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver hoy del versículo 4 al versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y me gustaría que oráramos de una vez para poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea hablando y obrando en nuestras vidas como lo hace siempre, pero decirle que esté pues afirmando nuestros corazones en todo momento. Oramos. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos reunirnos el día de hoy y poder celebrar, Dios, el amor, la misericordia, la gracia que tienes para con nosotros. Hoy una vez más queremos pedirte que tú estés hablando en nuestros corazones, que permitas que podamos escucharla, comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Así que habla en los corazones, habla en nuestras vidas y permite que juntos podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Te amamos, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera leer los primeros 3 versículos del capítulo 2. Ya lo vimos la semana pasada. Nuestro hermano Arturo lo estuvo explicando de una manera muy clara, pero simplemente para retomar de donde nos quedamos y continuar el día de hoy. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Primeramente dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos estado hablando y hemos visto de la semana pasada, toda esta carta acerca de cómo Pedro invita a la iglesia a vivir en santidad. Como Dios, al ser santo, nos invita a que vivamos en esta santidad. E incluso vimos que la semana pasada que somos santificados al obedecer la verdad, a obedecer la palabra, a obedecer lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Tanto así que me dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y hablamos sobre eso, la importancia de la palabra que nos hace renacer. ¿Qué es renacer? Nacer de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos, en nuestros pecados, y ahora a través de Cristo podemos nacer o ser renacidos a través de su palabra. Y es por eso que nuestra reacción debe de ser pues desechar toda mentira, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Es lo que leíamos al principio. Y hay un propósito, dice, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego dice abajo el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad o lo bueno del Señor. Y si uno piensa o medita un poquito en cómo un niño recién nacido quiere la leche, el que ha sido papá, el que sabe lo que es tener un niño recién nacido, cuando el niño tiene hambre. O sea, al niño no le puedes decir: espérame, ahorita que lleguemos a la casa, ahí te doy. Espérame 5 minutos, deja termino de hablar por teléfono y ahorita te doy de comer. No, al niño no le importa nada. El niño empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar y ya a llorar y hasta que dice: dale de comer porque ya no lo aguantamos, ¿verdad? Una vez que ha probado y le ha gustado, desea tanto la leche que no hay nada que pueda pues hacerlo querer otra cosa más que la leche. Entonces tenemos que aprender a que de esa manera tenemos que desear la palabra, porque es la palabra la que va a transformar nuestra vida. Y ahora Pedro nos da una instrucción. Quiero leer versículo 4 y versículo 5 y nos vamos a detener en estos 2 versículos para explicar un poquito de lo que Dios quiere hablarnos y las instrucciones que nos da
Pedro en esta carta. Dice así, versículo 4: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las instrucciones que nos da Pedro están en este último versículo, en el 5. La instrucción es: sed edificados. Y me dice ahí, como casa espiritual y sacerdocio santo. Y veremos estas dos partes de este capítulo, de este versículo 5, primeramente, y después regresaremos al versículo 4, porque la instrucción es que seamos edificados como una casa espiritual. Y yo quise el día de hoy hablar de este tema porque, aparte porque toca, y aunque es el aniversario de la iglesia, porque habla acerca de nuestro trabajo, nuestra labor como iglesia. Y incluso la Biblia, cuando se refiere a una iglesia, la llama de diferentes maneras. Veamos algunos nombres que la Biblia hace referencia a la iglesia que somos nosotros. Un nombre es la familia de la fe. Una familia compuesta entre hermanos y hermanas que hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe. Entonces somos una familia de la fe, y esto viene en Gálatas capítulo 6 versículo 10. En Gálatas 6:10 dice de esta manera: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién hay que hacerle bien? A todos, ¿verdad? Y luego dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. Importante, hermanos, no solamente nosotros de esta iglesia Vivo en Ti somos la familia de la fe. Todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha entregado su vida a Jesús, todo aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios, pertenecemos ¿a qué? A esta familia de la fe. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de repente hay lugares o hay iglesias o gente que piensa que ay, no, nomás nosotros. Y no, nosotros como iglesia no pensamos que somos los únicos exclusivos, sino que me habla que somos una familia en Cristo, una familia de la fe. Todos aquellos que han creído, todos aquellos que han puesto su corazón en Dios, somos llamados a familia de la fe. Otra manera en que Dios le llama a la iglesia es un jardín espiritual. ¿Cómo un jardín espiritual? Vamos a 1 de Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. Somos como un jardín espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra que algunos dicen así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esta versículos da alusión a un jardín donde todos podemos crecer espiritualmente. Y claro, trabajamos, claro, todos somos parte importante, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Pues es Dios completamente. Él es el que va a dar el crecimiento a cada uno de nosotros. Otra manera de llamarle a la iglesia es edificio espiritual o templo santo. Bueno, también son dos: edificio espiritual y también un templo santo. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22. ¿Sí? Efesios 2 20 al 22. Mira cómo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Versículo 22:
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces me habla de dos nombres o dos maneras. La primera es somos un edificio espiritual. Cada uno de nosotros, aunque somos individuales, aunque cada quien tenemos nuestra propia vida, pero en Dios juntos, y dice ahí, bien coordinados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces tú y yo somos un templo de Dios, un templo apartado, un templo santo completamente para Él. Y no solamente para venir e irnos, sino para morar y estar ahí para siempre. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y me dice, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios vive en nosotros. Creo que esto es una de las cosas que a mí más de repente me hacen sorprenderme del amor de Dios. Cómo siendo Él lo que es, cómo siendo tan grande, siendo tan poderoso, cómo siendo santo, perfecto, cómo Dios ha querido venir a vivir dentro de mí. Eso es impresionante, que no hay nada bueno en nosotros y Él quiere venir a morar en nosotros. Y ahora donde estábamos leyendo en Pedro le llama casa espiritual. Dice en el versículo 5, si regresamos ahí a Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces la Biblia me muestra que nosotros somos parte de esa casa espiritual, y me habla que somos piedras vivas. Y no habla de piedras por dureza, sino como algo que va construyendo. Quizás el día de hoy pudiéramos decir como un bloque, ¿sí? Que un bloque se va uniendo a otro y bien coordinado va formando un edificio. Para nosotros somos piedras, pero no unas piedras muertas, sino unas piedras vivas. Ahora, cuando leemos el versículo 5, dice, vosotros también. Y eso me hace referencia a alguien. Hay alguien que también, que es piedra viva, y vosotros también. ¿Quién es ese alguien? Pues en el versículo 4, dice, acercaos a Él, piedra viva. Y entonces me habla de Jesús. Jesús es esa piedra viva, y que al momento que nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, nosotros nos convertimos automáticamente en piedras vivas. Y es que algo que podemos aprender en la Biblia es que cuando un cristiano viene a Cristo, o sea, es cristiano por lo mismo, toma la identidad del Señor. Si nosotros somos piedras vivas, es porque Él es una piedra viva. Si nosotros somos la luz del mundo, es porque Jesús es la luz del mundo, la luz verdadera, la luz que vino a este mundo. Si nosotros somos llamados hijos de Dios, es porque Él es el Hijo de Dios. Entonces me doy cuenta que cuando alguien viene a Cristo, viene a Dios, tiene esa identidad completamente en Él. Ahora, al ser piedras vivas, hay una función o hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y esto es aquí donde la iglesia tiene que entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Una familia, un grupo, un edificio. A través de su palabra que hemos nacido de nuevo, somos parte de su casa. Y cuando alguien o nosotros llegamos a una iglesia y entendemos cuál es nuestra función dentro de la casa de Dios, es lo importante para el crecimiento de nuestra vida. Por eso es importantísimo encontrar un lugar, una iglesia donde Dios me establece, donde Dios me ha puesto, y que a veces no entendemos por qué estamos aquí o por qué llegamos a esa iglesia. Y si tú te pones a mejor a mirar de tu casa donde tú vives a la mejor hasta la iglesia, hay muchas iglesias. Y de repente, ¿y por qué en aquella? Bueno, Dios te ha traído.
Dios tiene un propósito para ti en este lugar. Y lo importante es eso, ver, saber el lugar que tengo en la iglesia. Porque la iglesia no solamente es venir, sentarme, escuchar e irme, sino al ser un edificio y como leíamos, bien coordinado, tengo que entender que tú y yo somos parte no de un propósito del pastor, sino de un propósito completamente de Dios. Por eso es la importancia de congregarnos. Si esto no fuera importante, pues a ver cuando nos vemos, hermanos, ahí nos hablamos. Y no, nos juntamos cada semana, 2, 3 veces por semana. Deberíamos de ser todos los días como la iglesia primitiva. Pero lo importante es poder congregarnos, siendo Cristo la piedra principal, la piedra viva, y nosotros juntamente con Él, piedras vivas. Y no solamente eso, también el poder disfrutar del amor, del cariño, de la amistad de nuestros hermanos en la iglesia. Esto es una bendición. Mira lo que dice el Salmo 133:1. El Salmo 133:1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos pueden decir amén a este versículo? ¿Sí o no? Es más, volteen a ver al que está a su lado. Espero que sí sea un deleite con quien te sentaste, ¿verdad? Lo peor que vas a decir, a mí me cae mal, lo peor que viene con él. No, tenemos que entender que es una bendición. En mi caso, híjole, yo tengo desde los 11 años conocí yo a Cristo. 11 años. Tengo 48. A mí no me da pena decir mi edad, ¿verdad? 48 años. Parezco de 60, ¿verdad? Pero tengo 48. Y puedo decir que todas mis amistades, mis amigos son cristianos. No tengo un amigo que no sea cristiano. El hecho de que estemos hoy aquí y que nos veamos y que de repente me abrazan, me besan, nos saludamos y oran por mí y veo el cariño que tienen, eso solamente lo puede provocar Dios, porque ni nos conocíamos. O sea, no había nada que pudiera haber algo que nos acercara. A lo mejor si hubiera pasado al lado de ustedes y me hubieran dicho, ay, cuidado, me quiere robar, ¿verdad? Vámonos. Algo, no sé. Pero hoy uno puede decir y puede amar y lo veo no solamente conmigo, yo lo veo entre ustedes mismos, que se juntan, que van a almorzar o que vienen a trabajar en la iglesia, que van a orar a su familia, oran por sus necesidades. Todo esto es parte de una familia, y eso lo hace Cristo solamente. Por eso es importante el acercarse. Me llama la atención cuando él llega a decir, yo no tengo amigos. ¿Cómo que no tienes amigos si estás en una iglesia? La iglesia tiene que ser tu amistad. La iglesia deberían de ser tus amigos. Porque el cristiano no solamente va a la casa de Dios, sino el cristiano es la misma casa de Dios. Y tengo que aprender. A mí me sucede que cuando venimos a la iglesia, cosas poderosas pasan en mi vida. ¿Sí? Puedes venir a veces muy triste. Vienes a la iglesia y cantas y adoras, y de repente puede llegar alguien contigo, te pone las manos, ora por ti, y tu vida cambia en un instante. A veces no estás de la mejor manera y llegas y platicas con alguien de la iglesia y le platicas tu problema, tu situación, y él te aconseja y te vas muy contento y te vas feliz por lo que te hablaron, te aconsejaron. Muchas veces me han dicho, pastor, quiero hablar con usted al final del culto. Y yo, claro. Y terminando el culto me dice, ya no. Y le digo, ¿por qué? Porque lo que predicó, lo que habló, eso era mi duda. Ya Dios me habló, muchas gracias. Y se van. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Dios está al tanto de nosotros, pero eso sucede en la iglesia. Yo sé que ahora tenemos la transmisión
en línea y lo puedes escuchar, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en tu casa, yo sé que a lo mejor comiendo, acostadito, con las cobijas, lo que quieras, pero no es lo mismo estarlo escuchando que estar juntos, reunidos, adorando y exaltando a nuestro Dios. ¿Sí? Y es que Dios cumple su propósito en muchas de nosotros. Por eso la importancia que la Biblia me enseña, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y cuando uno, no sé, yo sé que también les ha pasado, porque a mí me pasó también. No siempre fui pastor, fui congregante, estuve en la iglesia, fui joven también. Bueno, todavía soy joven. Soy chavo ruco, ya más ruco que chavo, pero todavía ya ando en esos, los últimos, ¿verdad? Pero cuando uno deja de venir a la iglesia, uno se enfría y uno empieza a cometer y a hacer cosas que no son correctas. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Mientras uno está en la iglesia, y más cuando estás sirviendo, cuando estás apoyando, cuando estás enseñando, cuando eres líder, cuando compartes, cuando enseñas, todo eso te empuja a estar buscando a Dios, sirviendo a Dios. Pero de repente llegan momentos donde no vengo, donde se me hace fácil, donde empiezo a faltar, me quedé dormido, hoy no tengo ganas, hoy vamos a una fiesta, hoy vamos a disfrutar. Y tengo que ser muy claro, no quiere decir que faltar a la iglesia sea pecado. No dice en ningún momento. Yo mentiría si alguien no vino el día de hoy o has faltado y te dijera pecador. Bueno, a lo mejor sí eres pecador, ¿verdad? Pero no por eso. No eres pecador porque faltaste a la iglesia. Pero cuando de repente el faltar a la iglesia se ha convertido en un estilo de vida, y cuando empiezas a faltar y abandonas el ser parte de una iglesia y abandonas el ser parte para edificar a otros, entonces ya de repente hay un problema en tu vida. Ese es el conflicto, el problema. Hay gente que yo he escuchado, me lo han platicado y me dicen, es que yo vengo a la iglesia, yo no me quiero relacionar con nadie, yo nomás vengo, escucho y me voy, yo no quiero ser parte porque he tenido malas experiencias en iglesias, porque me ha ido mal. Bueno, la Biblia me enseña que todo eso que estás pasando o puedes pasar en una iglesia es parte de un propósito de Dios en tu vida. Dice la Biblia que fierro con fierro se aguza. ¿Y qué quiere decir? Que fierro con fierro se afila. En otras palabras, tu hermanito con el que de repente pudieras batallar, porque sí pasa, se convierte como en una lima y tú eres como un cuchillo. Y el hecho que tengas fricción y fricción y fricción y fricción y fricción, ¿qué va a provocar en ti? Que estés bien afilado. En otras palabras, Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Cuántas veces no hemos tenido conflictos con nuestra familia? Muchas. Y hasta las quisiéramos cambiar. No se puede. Entonces, dentro de la iglesia sucede exactamente lo mismo. Tienes que continuar, tienes que crecer, tienes que avanzar. Pero importante, no puedes dejar de congregarte. No es lo correcto. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 y 25 en relación a lo que estamos hablando, simplemente como cerrar este punto. Hebreos 10, 24 y 25 dice de esta manera: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, entre nosotros tenemos que considerarnos y estimularnos y ayudarnos como iglesia en amor para buenas obras. Verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Levante la mano, ¿quién tiene esta costumbre? No se crean. Como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Y esto es importante porque ¿cuántos están convencidos que cada día la venida de Cristo está más cerca? ¿Verdad que sí?
Es ilógico saber que Dios puede venir hoy y dejar de congregarme. Vuelvo a decir, si hoy es que no pude venir porque estaba lloviendo, no tuve transporte, me quedé dormido, puede suceder. Me sentí mal, puede suceder. Tenía un compromiso con mi familia, puede suceder. Todo eso puede suceder. Pero cuando de repente te conviertes en hermanos quinceañeros, bueno, son los que vienen cada 15 días, ¿no? O los hermanos meseros, que vienen una vez al mes, ¿sí? O los hermanos de las fiestas anuales, que nada más vienen el día de las fiestas. Ese es un error. Yo tengo que aprender a venir. Y otra vez, no es porque el pastor se le ocurrió, el pastor me la está tirando, no, hoy estamos hablando sobre, somos una casa de Dios. Tenemos que ser edificados. Hay un propósito por el cual Dios nos ha unido a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es tan importante ser parte de la iglesia local. Estar rodeado de cristianos, piedras vivas, que aman a Dios y están siendo edificados unos a otros para poder crecer. Ahora, ¿cuál es la instrucción? La instrucción es: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces hemos hablado ya acerca de la casa espiritual. Somos una casa espiritual, pero también me dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Otra forma a que la Biblia le llama a la iglesia es que somos sacerdotes de Dios, santos, apartados para Él. Y para nosotros de repente no tiene mucho a veces relación la palabra sacerdote, porque nosotros nuestra mentalidad la lleva a una iglesia tradicional, alguien vestido a lo mejor con una túnica, un cuello blanco, haciendo ritual, y parecía que uno dijera: yo no soy un sacerdote. Pero para aquel tiempo, para el pueblo de Israel, un sacerdote era alguien tan importante. ¿Por qué? Porque era alguien que había sido llamado por Dios. Era alguien que había sido elegido por Dios y tenía un acceso confiado, seguro, delante de Dios. Era llamado para servir a Dios, para que amara a la gente y para que se convirtiera un intermediario entre Dios y el pueblo, y ayudar al pueblo a poderse acercar a Dios, que tenía ese acceso directo para con Dios. Este era un sacerdote y era respetado, era reconocido, porque había sido llamado con un propósito especial de Dios. Bueno, como cristianos, nosotros, tú y yo, también hemos sido llamados por Dios. También hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros también tenemos acceso para con Dios. Puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. El sacerdote solamente él podía entrar al lugar santísimo, estar delante de Dios. Nosotros podemos estar todos los días delante de Dios. Ahí podemos ministrar. Incluso el día de hoy podemos ser un intermediario para que la gente pueda acercarse y conocer a Dios. Yo sé que todo es a través de Cristo, pero tú eres el medio, el portavoz, el atalaya, el mensajero de decir: Dios te ama, Dios quiere pasar por alto tus pecados, Dios tiene un mensaje de reconciliación para tu vida. Y si hoy le conoces, y si hoy crees en Él, puedes acercarte con Él. Ven, vamos, te invito. Y es cuando nosotros le testificamos, le compartimos y llevamos a los pies de Cristo a la gente. Tenemos un llamado como iglesia a ser sacerdotes santos. Y eso no lo podemos pasar, porque creo que nos gusta el decir: ay, fui yo amado por Dios, ay, qué bonito. Fui escogido por Dios, ay, qué bonito. Puedo entrar a su presencia, qué bonito también. Pero también te ha llamado para que le sirvas. Y tienes que estar sirviendo a Dios. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Dios te ha llamado para que seas un embajador, que proclames, anuncies, que le hables.
Romanos nos lo dice. ¿Cómo la gente va a escuchar si la iglesia no va? Jesús lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque no predicamos, porque no tomamos nuestro rol, nuestra responsabilidad de poder hablar a Dios. Somos casa, somos piedras vivas, pero también somos sacerdotes, llamados a cumplir un propósito especial de Dios en nuestras vidas. Ahora, el mismo versículo me dice, ¿para qué debo ser edificado? Dice versículo ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es importantísimo. Todo cuanto podemos hacer para Dios, todo cuanto podemos ofrecerle, es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nadie puede agradar a Cristo. Nadie puede agradar a Dios. Nadie, si Cristo no es el intermediario. Nadie. Tú no puedes acercarte a hablar porque morirías completamente. No puedes dar una alabanza, no puedes dar una adoración, no puedes dar una ofrenda, no puedes hacer nada. Todo cuanto nosotros tenemos, todo se filtra a través de Cristo para que pueda ser agradable a Dios. Nuestra alabanza solamente es a través de Cristo. Por eso, si mi alabanza no es cristocéntrica, a Dios no le puede llegar. Si mi adoración no es cristocéntrica, a Dios no le va a llegar. Voy a hacer quizás como Caín, queriéndole traer todo lo que yo hago, mi esfuerzo, y Dios dice, así no lo pedí. Porque todo es a través completamente de Jesús. Mira lo que dice Romanos 12:1 en relación a darle a Dios algo agradable. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo tengo que ver lo que Cristo ha hecho a través de su misericordia. Eso me puede llevar a poder presentar mi cuerpo en un sacrificio. Debe ser vivo, pues va a ser vivo, va a ser santo, y me dice ahí, agradable a Dios. Otra vez, solo a través de Jesús podemos ofrecerle esto a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Cuando hablamos ahorita en Romanos 12, sacrificio a Dios agradable, estoy entendiendo aquí que mi primer sacrificio agradable es mi propia vida. ¿Sí? Porque leíamos ahorita, vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces lo primero que yo le puedo ofrecer a Dios es mi vida, mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos y mis pies. Ahí me va a decir, pues lógico, es su cuerpo, sí, pero me refiero a que lo que yo vea sea agradable a Dios, que lo que yo hable sea agradable a Dios, que lo que yo escuche, los chismes, esos no son agradables, ¿verdad? Que lo que escuche sea agradable a Dios, que lo que yo toque sea agradable y que a donde yo vaya sea agradable a Dios. Eso es lo primero que tengo que ofrecer, mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo. Lo segundo está en Hebreos 13:15, dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, pues de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces aquí me habla de dos sacrificios. El primer sacrificio tiene que ver con mis palabras, sacrificios de alabanza, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo decreto. Por eso, hermanos, cuando nosotros empezamos la reunión hablando de la iglesia,
El tiempo de la alabanza y la adoración no es un tiempo que es un intermediario para que ustedes lleguen temprano a la iglesia o mientras llegan. Tampoco es para prepararte para la palabra. No. La alabanza y la adoración es algo que le ofrezco a Dios y que a Él le agrada o le debe de agradar, una vez más, en Cristo. Pero entonces, ¿de qué? Que lo que yo hablo, lo que yo testifico, esté manifestando y hablando de las maravillas de nuestro Dios. Por eso, como cristianos nosotros, sobre todo en esta iglesia, tratamos que cada alabanza, cada canto y cada oración siempre vaya relacionado con Dios y que sea bíblico lo que estamos cantando. Porque lo que estamos diciendo precisamente es eso: proclamar la palabra de Dios. Entonces, un sacrificio, o el segundo que vimos, sacrificio de alabanza. Y el tercer sacrificio que leíamos ahorita también tiene que ser con el hacer el bien y ayudar a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Una vez más habla de somos una familia. Me habla de amor, de estar unidos, de hacer el bien, de no discutir. Algo que uno debería de ver siempre en todas las iglesias: un amor genuino como el de Cristo para con nosotros. Iba a decir un amor de hermanos, pero a lo mejor tú ni a tu hermano le hablas, ¿verdad? Iba a decir amén, pastor. Así como trato a mi hermano, así estoy con todos los de aquí, así que nadie me hable, ¿verdad? Pero no, tiene que hablar con el amor que Cristo nos ha dado. Es un amor diferente. Yo ahorita voy a mejor tocar un poquito más sobre eso, pero tengo que buscar el ayudar, el hacer bien a mis hermanos. Y cuando esto lo hace, esto le agrada a Dios. Por eso cuando estamos ahorita apoyando lo de las despensas para poder ayudar a las familias, lo que tú estás dando, que a lo mejor nadie se da cuenta, es más, a lo mejor de la familia la que recibe la despensa ni cuenta se da que tú estás dando, pero Dios sí lo ve. Y Dios se agrada con lo que tú le estás dando, ¿sí? Una manera de agradar a Dios también es predicando el evangelio. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Dice así: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. Esto es lo que Pablo fue llamado y también es para nosotros. Para ser ministro o servidor de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo comparto a alguien, yo no voy a convencer a nadie de pecado. El que lo hace es la obra completamente, es Dios. Pero yo llevo el mensaje, yo le comparto, yo le hablo acerca de Dios. Dios hace la obra, el Espíritu Santo trata en su corazón, trata en su vida. Y cuando él acepta a Cristo, yo soy un medio por el cual una ofrenda agradable le llega a Dios. La Biblia me dice que hay fiesta en los cielos cuando se arrepiente un pecador. Pero eso me habla de que el compartir me ayuda a ser agradable. Y puedo pensar, aunque no debería de ser, pero de repente el testificar o compartir para algunos es como un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay algunos que hablan hasta por los codos, dicen por aquí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Fíjate que bien. Y alguien, te ves con alguien, estás con él, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Qué platicaron? De nada, él platicó todo el tiempo. Puede ser, ¿sí? Pero hay otros que no nos gusta a lo mejor mucho hablar. Y como que nos sacan las palabras así como con tirabuzón, ¿verdad? Y el saber que esa persona que casi no habla tiene que predicar de Cristo es como un sacrificio. ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro, háblale de Cristo, háblale de Cristo. No, ahorita. Y por dentro el Espíritu Santo, háblale de Cristo. Y tú, ahorita. Y cuando menos oyes y vas a una iglesia o algo y empiezas a comentar y compartes, eso es un sacrificio y eso le agrada completamente a Dios. Y hay que hacerlo porque Dios para eso nos ha llamado. Otra manera de sacrificio está en Efesios 5:2.
Otra forma de sacrificio que podemos agradar a Dios es a través del amor. Mira lo que dice: y andad en amor, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es un sacrificio. El amor no es fácil. El amor es una decisión. Tú decides amar o no amar. Otra vez, ¿quieres voltear al que está a tu lado? Pero ahora voltea mejor para otro lado. La pregunta es, ¿y amas a esa persona? A lo mejor también te tocó uno y dice, claro que sí. Es más, la amo más que la que estaba al otro lado. Puede ser. Pero otro va a decir, ay, ya entendí lo que es el sacrificio. Porque a veces decimos que amamos cuando no amamos. A veces entre nosotros el voltear y amas a tu hermano y volteas y ay, sí lo acepto. Ay, me cae bien. No, amar es otra cosa. Ahora, fíjate de qué manera tienes que amar, porque estamos leyendo ahí en Efesios, dice como también Cristo nos amó. Tú tienes que comparar cómo Dios te ama o te ha amado y tienes que preguntarte, ¿y de esa manera yo amo a mi hermano? ¿De esa manera yo amo a mi hermana? Y vuelvo a decir, no es fácil, porque el amar, cuando en un matrimonio, el hombre o la mujer al momento que ama está dispuesto a negarse a sí mismo por amor, completamente por amor. Entonces, cuando alguien está dispuesto a negar sus derechos por amor y servir como Cristo nos ha amado y nos está sirviendo, esa persona está cumpliendo su rol como un sacerdote santo, porque está dispuesto a amar y llevar a la gente a Cristo. ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no testificamos? Porque muchas veces no amamos a la persona. Si amáramos a la persona, quisiéramos una madre que sabe que su hijo no conoce de Dios y se está perdiendo. Yo creo que su oración todos los días es: Dios, te pido por mi hijo, te pido por mi hijo, te pido por mi hijo. Hermanas, una petición por mi hijo. Otra semana, hermanos, una petición por mi hijo. Está enfermo, para que acepte a Cristo, para que le conozca. ¿Por qué? Porque esa madre ama a su hijo tanto que lo que más anhela es que él pueda conocer a Jesús. Si tú amaras a la gente que está a tu alrededor, saldrías a predicar como un loco, porque sabrías que es necesario, que él debería de conocer el amor de Dios. Entonces, hasta aquí hemos dicho, la iglesia es una casa espiritual conformada de piedras vivas, ¿cierto? También hemos dicho que somos somos sacerdocios santos o sacerdotes santos, ¿sí? Y la instrucción es, ¿qué debemos de hacer? Debemos ser edificados. Esto me habla de crecer, me habla de construir. Ahora, importantísimo que no dice ahí, edifíquese cada uno como una casa espiritual, sino que seamos edificados. Y esto, ¿quién lo va a hacer? Pues solamente Jesús. Solamente es entender que Él es el que me va a edificar, Él es el que me va a hacer crecer. Yo no me puedo edificar por mí mismo. Al final lo que Dios quiere que entiendas es que Él va a hacer la obra en ti. A veces nos frustramos porque no cambiamos. A veces nos frustramos porque no podemos hacer lo que queremos. Y tengo que decirte algo: el que hace la obra en ti es Dios. El que provoca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. El que te ha tomado y te va a llevar transformando hasta que llegues a la estatura del varón perfecto es Dios. Él te va a perfeccionar, Él te va a transformar, Él te va a santificar. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Versículo 4. Primero leímos el 5, ¿verdad? Vamos para atrás, el 4. Dice ahí: acercándonos a Él
piedras vivas. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser perfeccionado, santificado? Acercándome a Él. La invitación del día de hoy es que es a través de Jesús, y la indicación es a través de Él tú puedes acercarte. No hay otra manera. Ahorita veíamos algunos títulos para lo que era la iglesia, ¿no? Y hablamos edificio, casa de Dios, familia de la fe. Algunos títulos de Jesús que recuerden: el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita dijimos la luz verdadera, la luz del mundo. El verbo de Dios encarnado. Está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el buen pastor, la cabeza de la iglesia, el novio de la iglesia. Bueno, otro título que le llaman a Jesús es una piedra viva. Claro, él murió, resucitó, y al tercer día, y ahora está vivo a la diestra del Padre. Y me dice claramente ahí que es una piedra viva. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús es esa piedra viva, escogida, preciosa. Incluso le llama piedra angular. Ahí en el versículo 6, más adelantito, donde estamos leyendo, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Claro, Jesús es esa piedra angular, esa piedra principal, esa piedra fundamental, escogida y preciosa. Y esa idea de piedra angular, lo que tiene la idea es que es una piedra que si tú la quitas esa piedra, se cae todo el edificio. No sé, a lo mejor la idea más clara, que de repente han visto esos arcos de repente que son de puros blocks o ladrillos, lo van acomodando y en medio está un ladrillo central. Si tú le quitas ese ladrillo, todo se viene abajo. Esa es la idea de la piedra angular, la piedra en todo, en un edificio. Jesús es esa piedra principal de construcción en cualquier área de tu vida. Pero si tú quitas esa piedra de tu vida, todo se viene abajo. Piensa, ¿cómo sería tu vida si Cristo no fuera el centro de ella? Muy bien, ¿cómo sería tu vida si no conocieras a Jesús? Imagínatela. Que hoy dijeras: hago un lado a Cristo, voy a vivir mi vida. ¿Cómo sería? ¿Cuántos de ustedes le iría mejor? ¿Quién sabe? A lo mejor alguien diría: yo sí, seguro, hazlo. ¿Cuántos sabrían que su vida vendría en picada y se destruiría por completo? Yo sé. Siempre lo he comentado: si esto no fuera lo verdadero, si esto no fuera lo real, yo no estaría aquí. Pero estoy porque creo que lo más importante es Jesús. Y leíamos ahorita en el versículo 4: acercados a Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres. Y tú ves el mundo cómo se encuentra el día de hoy. Y tú ves cómo está la condición en nuestra ciudad, en nuestra nación o en el mundo entero. Y cada vez está peor: mayor maldad, mayor inmoralidad, mayor violencia. Increíble. ¿Por qué es? Porque Cristo no es el centro de su vida. ¿Cómo sería nuestra nación, nuestro territorio, Monterrey, si Cristo fuera el centro de nuestra ciudad? Sería diferente. ¿Por qué? Porque Dios está en control y en cuidado de todos nosotros. Entonces, solo Cristo puede edificar tu casa. Solo Cristo puede edificar tu vida. Entonces nosotros no podemos desechar esa piedra preciosa que el mundo ha desechado.
Y la invitación es: acércate a Él. No hay otra manera de acercarte a Él y de vivir y morar con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer, iglesia? A través de su palabra. Es por eso que leemos su palabra y deberíamos de hacerlo todos los días. Y te invito a que te acerques a Dios escuchándolo todos los días, leyendo su palabra. Yo no sé cuántos, no le vayan a levantar la mano, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos todavía le pasa que la Biblia les da sueño. A veces uno dice: ay, batallo para dormir. Agarra la Biblia, ponte a leerla y te vas a quedar dormido, así como que o sea, es aburrida. No, cuando uno lee la Biblia y la estudias, uno va aprendiendo y dice: interesante, y te vas picando y te vas buscando y vas indagando. La Biblia no es algo aburrido. A lo mejor no la has encontrado esa línea en ti. ¿Y cómo lo vas a aprender? Pues leyendo. Es que yo no soy de mucha lectura. No importa. Aquí no es por gustos. Aquí es una responsabilidad leerla, meditar en ella día y noche, dice su palabra. No sé si fue el martes que veíamos, es meditar en la mañana, meditar en la noche, al salir de la casa, al entrar de la casa, por el camino que andes, en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que predicar la palabra, meditar la palabra en todo tiempo. ¿Cómo puedo aprender más? Oración. La oración, la que puede acercarte a Dios, no es la que te levantas a orar y le dices: y te pido por esto, 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 en el nombre de Jesús, amén. Ya pasé un tiempo con Dios orando. Eso no es pasar tiempo. El pasar tiempo es: leo tu palabra, me dices que me arrepienta, que me amas, que me cuidas, que me proveerás. Y entonces la oración es: Dios, gracias porque me has enseñado en tu palabra que tú me perdonas y que tú me pides esto y que tú me pides lo otro. Ayúdame a permanecer, a seguir adelante, a creer, a entender. Esa es la oración que me lleva a tener relación con Él. ¿Por qué? Porque me está hablando y le estoy contestando de lo que Él me está diciendo. Mi comunión tiene que ser con Él diaria. Otra cosa que me hace acercarme es congregarme, venir a la iglesia, el estar juntos. Eso también lo va a hacer, entendiendo algo, que separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Ahora, interesante, si no pasas tiempo con Dios, no esperes que las cosas cambien. Porque a veces queremos que las cosas cambien. O tengo un problema y yo pienso que yendo el domingo: Dios, te pido por mi problema, sé que me vas a ayudar, amén. Sí, es fe, qué bueno que vienes a Él. Pero ¿piensas que con eso ya todo se arregló? Así no trabaja Dios. Necesitas tener una relación con Él. ¿Te puedes imaginar que tuvieras un amigo, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, no sé, alguien que nomás te buscara para pedirte algo? Y van a decir: sí lo tengo, pastor, amén. ¿verdad? No. Lo importante es una relación, una amistad. Y tenemos que aprender a tener esa relación con Él. Dice en el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y dice al final: y el que creyere en Él no será avergonzado. O sea, si tú pones tu fe en Cristo, si tú crees que Jesús es esa piedra especial para tu vida, en tu casa, tu familia y en todo lo que haces, hay una promesa para ti: no serás avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dejar, porque Dios no te va a olvidar de ti, porque Dios no te va a avergonzar. Dios siempre saldrá contigo, saldrá por ti. Él es tu Dios, tu ayudador, tu pronto auxilio en la tribulación. Él es tu pastor, Él es tu salvación, Él es tu luz, Él es el pan, Él es la vida, Él lo es todo en ti. Por eso cantamos, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque sé lo que tú necesitas en todo momento. Él nunca te va a fallar. Hay gente que se va de la iglesia, que deja el cristianismo y porque es que me fallaron en la iglesia. Pues sí, tus hermanos te pueden fallar, nosotros te podemos fallar, pero tienes que entender algo: Dios nunca te va a fallar. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo por el cual tú puedas decir: dejo a Dios porque me falló, porque no hizo lo que me prometió. No es así. Él es fiel
y Él siempre va a cumplir todo lo que te ha dicho. Pero no va a ser lo que tú quieras. No va a ser lo que tú quieras. Es lo que Dios quiere. Versículo 7. Dice: para vosotros pues, los que creéis, pues en la piedra o en Jesús, Él es precioso. ¿Para cuántos Jesucristo es precioso en sus vidas? ¿De veras? ¿O nomás porque hay que decir amén? ¿Es lo más precioso? ¿Es lo mejor que hay en tu vida? Realmente eso es lo mejor que hay en tu vida. La cuestión es que lo valores como debe de ser. Si Cristo está en ti, no hay nada más valioso que Él. Si Cristo en ti, es lo más precioso que hay. Pero tengo que entender y valorar que lo mejor que tengo en mi vida es a Cristo. Él es precioso. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, son los que no creen en Jesús, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Sí? Entonces, ellos lo desecharon y no supieron ni entendieron que era lo más importante en su vida. Versículo 8. Y piedra de tropiezo. Bueno, dice el versículo, dice: pero para los que no creen, versículo 7, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y creo que aquí está un punto muy importante. El problema de Jesús o de Dios no está en lo que hace. ¿Cómo? Si Dios sana a una persona de cáncer, nadie se va a quejar. Van a decir: qué bueno. Si Dios de repente le provee a una familia dinero, trabajo, una operación, pagar, no sé, lo que sea, no creo que nadie se enoje. Va a decir: ¿pero por qué? Bien. El problema no está en lo que Dios hace, el problema está en la palabra. Cuando Dios te dice que eres pecador, cuando Dios te confronta con tu condición, cuando Dios te dice que la única manera de llegar al cielo está a través de Cristo y que no hay otro camino más que Él, ese es el problema. Porque la gente empieza a decir: no, yo pienso diferente, no, yo creo diferente, no, a mí me enseñaron diferente, yo tengo una mirada diferente. Y cuando tú empiezas a ver de esa manera, empiezas a desechar esa piedra angular, esa piedra importante o esa piedra principal para tu vida. Cuando tú desechas que eres pecador, que estás condenado a una muerte eterna y que estás separado de Dios por una eternidad, si no aceptas a Cristo y desechas esto, estás perdido. Entonces, para unos la piedra es preciosa y cantamos: ¿sí? Te amo, Cristo, lo más especial para mí, roca eterna, lo que podemos cantar diferentes, infinidad de cantos, no hablando de la grandeza de nuestro Dios. Pero hay gente que desecha y que no quiere saber nada. La pregunta es: ¿Jesús es la roca que edifica, que te hace crecer, que sostiene tu vida? ¿O es la roca que te hace tropezar? Terminemos con este pasaje, Lucas capítulo 20, verso 17 y 18. Lucas 20, 17 y 18. Dice así, está Jesús hablando y empieza a dar una explicación. Mira lo que dice: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Está hablando con personas conociendo la palabra, fariseos, escribas. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es lo mismo que acabamos de leer. Y Jesús lo explica de esta manera: todo el que
cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces me habla de una piedra que tiene dos lados. El que cae sobre ella es como aquel que se rinde ante esa piedra que es Cristo. Y ese que cae y se rinde es quebrantado. Ahora, no es malo el ser quebrantado, porque la Biblia me dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno viene a Cristo y conoces tu condición y caes a Él de rodillas y se quebranta tu corazón y se quebranta tu vida, lo único que te estás dando cuenta es lo mal que estás y cómo Él puede cambiar tu vida para siempre. ¿No es cierto? O sea, el caer de rodillas delante de Él es entender que Él va a usar eso que está pasando en mi vida o está pasando esta misma piedra para transformarme, para hacerme diferente, para hacerme una nueva criatura. Porque me dice la palabra que la tristeza que Dios produce en nosotros produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me lleva a salvación, que después se va a cambiar en gozo. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Reconocemos nuestro pecado y lloramos y decimos: perdónanos, te fallé. Y has caído en esa piedra y te has humillado. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir a los espíritus de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando tú ya caes en esa piedra que es Cristo, eres quebrantado. Pero ahí en ese quebrantamiento te encuentras con Dios. Y Dios te da vida, y Dios te transforma, y Dios te renueva, y Dios te hace una nueva criatura. Un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Esa es una manera. La otra manera, dice ahí otra vez en Lucas 20:18 al final, dice: mas sobre quien ella cayere, o sea, la piedra, le desmenuzará. Esa piedra que está arriba, o caes arriba de él quebrantado, o esa piedra cae sobre ti y va a traer un juicio que la idea es te va a destruir. Entonces, creo que no hay para dónde hacerte. Con la piedra te vas a topar. O caes arriba de ella quebrantado, o cae sobre ti y trae juicio sobre tu vida. Por eso la importancia de que puedas acercarte a Él para ser edificado como una casa de Dios. Iglesia, hoy estamos celebrando, este mes 11 años que Dios nos permite a nosotros abrir una iglesia, obra. Y a lo mejor tú vas a decir: yo tengo poquito tiempo, pero créeme que esto es el segundo plano. Lo importante es esto: que Dios te ha traído a esta iglesia para que seas parte de esta casa espiritual. Y tienes que entender que hay una función y un área para ti. O permites que esa piedra te haga crecer y fortalecer, o permites que esa piedra trate contigo. Ponte de pie, por favor.